Cordial saludo, estimados estudiantes de la institución educativa La Cabaña. Hoy estudiaremos el tema de conjuntos numéricos presentado por la docente Santa Marcela Chito Cerón. En primer lugar, empecemos con el conjunto de los números naturales. Los números naturales se representan con la letra n, pero no es una n cualquiera. Si usted escribe la n de esta manera, va a ser una n común y corriente. Pero si usted escribe una n con una doble línea, entonces va a significar que es el conjunto de los números naturales. Los números naturales se construyeron con el fin de contar elementos de un conjunto. Este conjunto puede ser infinito. Por esta razón, los números naturales al final se ponen los 3 puntos suspensivos. Cuando al final aparezcan 3 puntos suspensivos es porque es un conjunto infinito. Asimismo, al conjunto de los números naturales le pertenece el 0. El 0 significa pues que es un conjunto que no contiene ningún elemento. Y además es necesario resaltar que los números que pertenecen al conjunto de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente, y son positivos. Sin embargo, no se le pone el signo más. ¿Está bien? No se les pone el signo más, pero cuando usted vea el 1, el 2, el 3, el 4, usted ya sabe que viene antes del número un signo positivo, sin embargo, no se le escribe. También tenemos el conjunto de los números enteros. Los números enteros se representan con la letra Z, pero miren que no es una Z cualquiera, sino que es una Z con una doble línea. ¿Está bien? Y el conjunto de los números enteros tiene la particularidad que no solamente contiene el 0, el 1, el 2 y así sucesivamente hacia el infinito, sino que también contiene a los números naturales, pero que tienen el signo menos antes del número. Entonces, el conjunto de los números enteros serían infinito a la izquierda, es decir, menos 1000, menos 1.000.000, menos 1.000.000, cualquier número negativo. Luego ya usted puede escribir el número que usted quiera, por ejemplo, podemos escribir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y así sucesivamente hacia el infinito positivo, es decir, no tiene inicio ni tampoco tiene fin. Son todos los números negativos, todos los números positivos y se incluye además el 0. Entonces, los números enteros positivos se representan con la letra Z, y se le pone como exponente un más, Z más. ¿Qué significa Z más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así sucesivamente. Por eso se ponen estos 3 puntos suspensivos. No se incluye el 0, porque recordemos que el 0 no tiene signo, ni más ni menos. Z menos, ¿quiénes son? Todos los infinitos hacia la izquierda, luego menos 4, menos 5, menos 6, los que tú quieras, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Está bien? Entonces son infinitos, pero a la izquierda. Ahora tenemos el conjunto de los números racionales. Los números racionales se representan con la letra Q, entonces usted escribe la Q, pero le hace una doble línea. ¿Está bien? Entonces la Q y le hace una línea. ¿Listo? Entonces, los números racionales, voy a eliminar esto, los números racionales son todos los números que se pueden representar de la forma A sobre B, teniendo en cuenta que A debe ser un número entero, digamos menos 5, 4, 3, 2, 1, 0, 5, 4, menos 4, el número que tú quieras siempre y cuando sea entero. Y el número B también puede ser cualquier entero, pero diferente a 0. Entonces puede ser menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 3, pero no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si tú tienes, digamos, 6 dividido 3, ¿cuál es la respuesta? 2, ¿no es cierto? ¿Por qué es 2? Porque si tú multiplicas estos dos números, 3 por 2 da 6. Pero si tú tienes 6 dividido 0, si tú escribes aquí, digamos 3, 3 por 0 da 0, no va a dar 6. Si tú escribes, digamos, si tú escribes otro número, digamos 4, 4 por 0 da 0. O sea, por cualquier número que tú escribas aquí y multipliques al 0, nunca vas a obtener el número 6. Por esa razón se dice que 6 dividido 0 es un número indeterminado, es decir, no existe un número que multiplicado por 0 dé 6. Asimismo, tenemos los números decimales entonces finitos. ¿Por qué? Porque, yo borro aquí,
borrar aquí, listo. Entonces, si tenemos los números decimales finitos, ¿por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, 2 dividido en 1, ¿cuánto es? 2. Si tenemos, digamos, 5 dividido 5 dividido 2, entonces, ¿cuánto da eso? 2.5. Entonces, miren, cuando tenemos un entero dividido entre otro entero, puede dar un número entero o puede dar un número decimal. Pero estos decimales son finitos. ¿Por qué? Pues porque tienen un número finito de números decimales. ¿Quiénes son los números decimales? Los que están después de la coma. Entonces, si a ti te da, por ejemplo, una división, te llega a dar 3,456, entonces esto es un número decimal finito. ¿Por qué? Porque tiene 3 números decimales. Entonces, el número de decimales finitos se puede determinar. En este caso son 3, en este caso son 1, y en este caso usted podría decir que no hay decimales finitos, pero en realidad sí hay decimales finitos. Sí hay el decimal. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando usted se saca en un examen 3, entonces es como si se sacara 3,0. Entonces miren que es un decimal finito, que es el 0. Si usted se saca 5, entonces sería 5,0, un decimal finito, que es precisamente el 0. Si usted se saca 1, sería 1,0, un decimal finito, que es el 0. Entonces, todos los números decimales finitos son racionales. ¿Por qué? Porque se pueden escribir como fraccionarios. ¿Está bien? Entonces, si usted tiene, voy a eliminar esto. Si usted tiene, por ejemplo, a ver, eliminamos todo esto aquí. Listo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, 99 dividido 100, ¿cuánto da? 0,99 es un número decimal finito porque tiene dos cifras decimales. Si usted tiene 2625 dividido 1000, da 2,625, entonces es un número decimal finito porque tiene tres cifras decimales. Entonces, ¿cuántas cifras decimales tienes? Tres cifras decimales, tres cifras decimales, y miremos cuántas cifras decimales tiene ese número. Dos cifras decimales. Miren aquí, aquí son tres. Aquí usted me dirá, no tiene cifras decimales. Sí tiene cifras decimales. Cuando es un número entero, usted le pone coma cero y ya le queda con una sola cifra decimal. Entonces, digamos, si yo le digo a usted 5 es un número racional, sí, porque se puede escribir como 5 dividido 1, también se puede escribir como 10 dividido 2, también se puede escribir como 15 dividido 10 por 15 dividido 3, 15 dividido 3 da 5. Entonces miren que se puede representar como infinitas fracciones. Y vuelve a dar el 5. ¿Está bien? Entonces, y los números, y también, ¿quiénes más conforman los números racionales? Los números decimales infinitos, ojo, infinitos, es decir, que tienen infinitas cifras decimales, pero ojo, tiene que ser periódico. Esto lo vamos a estudiar más adelante, pero en el momento necesito que entiendan que es un número decimal infinito periódico. Un número decimal infinito periódico es aquel que tiene infinitas cifras, pero son periódicas, es decir, que se repiten. Digamos, en este caso, este número es 0,27, 27, 27, 27. Los tres puntos suspensivos significan que es infinito y como ya vemos que hay un periodo, que el 27 se está repitiendo, entonces el periodo decimos que es 27. En este caso es 1,77777, son infinitos 7, es periódico porque siempre se está repitiendo. Y miren que este decimal infinito periódico se puede representar de la forma 3/11, es decir, que también se puede representar como un fraccionario, que es lo que necesitamos para que sea racional. 1,777 se puede representar como 16/9 y también es un fraccionario. Entonces, ¿quiénes son los racionales? Los decimales finitos y los decimales infinitos, pero periódicos. Si no es periódico, no es racional. ¿Por qué? Porque es irracional. ¿Quiénes son los números irracionales? Los irracionales los vamos a representar con la letra I, pero con una doble línea. ¿Quiénes son los números irracionales? Los números irracionales son, por ejemplo, el número pi, ¿está bien? El número pi porque es 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 3, 2, 3. Así sucesivamente, mire que son infinitos hacia la derecha. Y este número, digamos 1, 6, 1, 8, 0, son infinitas cifras decimales porque están los tres puntos suspensivos al final. Y mire que no se repite, no hay nada que se repita. O sea, en este caso 9, 3, no hay un periodo. Son infinitos pero no periódicos. Y la constante de Euler es
71, 82, 81, 82. Mire que aquí uno creería que hay 82, 81, 82, pero ya no hay ninguna cifra que se esté repitiendo en ningún periodo. Miren, la constante de Euler aquí tiene 10.000 cifras, 10.000 cifras ubicadas aquí. En esta imagen no se alcanza a apreciar, pero son todas las, haga de cuenta, 2, y 10.000 cifras decimales acá. Mire, todas esas están ubicadas. Y con todas las 10.000 no se acaban los números para determinar la constante de Euler. Tiene infinitas cifras decimales. Y son números irracionales. Entonces, ojo, recordemos. Entonces, tenemos los números racionales. Los números racionales son los decimales, o sea, los que se pueden escribir de la forma A sobre B, donde A es entero, B es entero, pero B no puede ser cero. Son todos los números que se pueden escribir de esta forma, y que al dividirlo puede dar un decimal finito, o un decimal infinito, pero periódico. ¿Está bien? Mientras que los números irracionales no son decimales finitos, sí son decimales infinitos, pero son no periódicos. Y no se pueden escribir de la forma A sobre B. Entonces llegamos al conjunto de los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Los números reales son los naturales. Ya vimos quiénes eran los naturales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitos. Los enteros contienen a los naturales. ¿Por qué? Porque son el 0, veremos aquí, son el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Y también los negativos, los enteros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, así sucesivamente. Entonces, mire, los enteros contienen a los naturales. ¿Por qué? Porque contienen el 0, el 1, el 2, el 3, pero tienen unos elementos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y son infinitos. ¿Está bien? Luego están en el conjunto los números racionales. Los números racionales, ¿quiénes son? Los naturales, porque los racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B. Y los naturales son 1, 2, 3, y el 1 se puede escribir como 1 sobre 1, el 2 se puede escribir como 2 sobre 1, el 3 se puede escribir como 3 sobre 1, o se puede escribir como 6 sobre 2, ¿sí se dan cuenta? Entonces miren que los naturales se pueden escribir como fraccionarios. Los enteros, entonces, son los naturales y también los negativos. Digamos, si tú tienes menos 2 podría ser menos 6 dividido 3. Menos 6 dividido 3, ¿cuánto da? Menos 2. O también puede ser menos 14 dividido 7. Menos 14 dividido 7 da menos 2. Entonces miren que los enteros se pueden escribir como fraccionarios. Y luego, ¿quiénes están? El conjunto de los números irracionales. Los irracionales, ellos sí no se pueden escribir como fracciones y son los decimales infinitos, pero no periódicos. Mientras que los racionales son o decimal finito, digamos cuando usted divide 5 dividido 2, eso le da a usted 2,5, esto es un decimal finito, o decimal infinito, pero tiene que ser periódico. ¿Está bien? Y si nosotros unimos a los racionales, que son los naturales, los enteros, los racionales, y los unimos con los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Los números reales los vamos a escribir con una R y duplicamos la línea. ¿Está bien? Entonces ya tenemos el conjunto. Entonces, ojo, vamos a ver un ejemplo. O sea, si yo le digo a usted, 3 es natural, ¿usted quiere decir? Sí. ¿Es entero? Sí, porque miren que es natural y también es entero. ¿Es racional? Sí, porque el 3 se puede escribir como 3 sobre 1 o se puede escribir como 6 sobre 2. ¿Es irracional? No, porque los irracionales son los decimales infinitos no periódicos. ¿Y es real? Sí, porque es racional. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Está bien? Entonces recordemos, ¿quiénes son los reales? ¿Quiénes son los reales? Los reales son los racionales unidos con los irracionales. Los reales unidos con los irracionales. Entonces miremos, el 2. ¿El 2 es natural? Sí. ¿El 2 es entero? Sí. ¿El 2 es racional? Sí, porque el 2 se puede escribir como 2 dividido 1 o 4 dividido 2. ¿Es irracional? No, porque el 2 no es un número decimal infinito periódico. ¿Es real? Sí. ¿Por qué? Porque ya es racional. Miren que ya es racional. ¿Está bien? Entonces, ¿es real? Sí. Menos 3. ¿Menos 3 es natural? No,
¿Por qué? Porque tiene un signo negativo. ¿Es entero? Sí, porque en los enteros están los negativos, el 0 y los positivos, los números positivos. ¿Es racional? Sí, porque el menos 3 se puede escribir como menos 3 dividido 1, ¿no es cierto? Entonces, si es entero, entonces voy a escribir aquí. Entonces, ¿es natural? No. ¿Por qué? Porque tiene el signo menos. Ese signo menos hace que no sea natural. ¿Es entero? Sí, porque recordemos que en los enteros están los enteros negativos. Y en los enteros negativos está menos 1, menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Es racional? Sí, porque menos 3 se puede escribir como 3 dividido menos 3 dividido 1 y vuelve a dar menos 3. ¿Es irracional? No, porque no es un decimal infinito no periódico. ¿Y es real? Sí. ¿Por qué? Porque ya es racional. Y si es racional, pues entonces ya es real. Miremos 0,5. ¿0,5 es natural? No, porque los naturales son 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Es entero? No. ¿Por qué? Es decimal. Miren que es 0,5. Para ser entero tiene que ser sin ninguna cifra decimal. O bueno, si la tiene, que sea 0,0. ¿Es racional? Sí, porque 0,5 se puede representar como una fracción. ¿Es irracional? No. ¿Qué fracción sería 0,5? Un medio. Miren que es una fracción. ¿Está bien? ¿Es irracional? No. ¿Por qué? Porque no es decimal infinito periódico. ¿Y es real? Sí, porque ya es racional. 2/3. Entonces, nosotros tenemos que hacer, ustedes deben hacer la división. 2 dividido 3. ¿Está bien? Entonces, 2 dividido 3. ¿Es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? Sí. ¿Por qué? Porque se puede escribir como una fracción. Usted si quiere hace la división, esto va a dar 0, algo, entonces usted mira si es decimal finito o decimal infinito periódico. Pero si es decimal infinito periódico, es irracional. Entonces, no es irracional. Y es real, sí. ¿Por qué? Porque ya es racional. Ahora miremos raíz de 2. Raíz de 2 a 1,24. Bueno, da infinitas cifras decimales. Por esta razón, ¿es natural? No. ¿Es entero? No. ¿Es racional? No. ¿Es irracional? Sí, porque son infinitas cifras decimales. ¿Y es real? Sí. ¿Por qué? Porque ya es irracional. ¿Está bien? Si es racional o irracional, es real. Deben tener en cuenta un detalle. Todas las raíces, digamos, si tú tienes raíz de 3, es irracional. Debes usar la calculadora y probar cuánto da raíz de 3. Si tú tienes raíz de 5, es irracional. Pero si tú tienes, digamos, raíz de 4, ¿cuánto es raíz de 4? Raíz de 4 es 2. Entonces mira que todas las raíces no son irracionales, porque raíz de 4 da 2 y es un número entero. Entonces, si yo a ustedes les escribo raíz de 4, por ejemplo, usted quiere poner, ¿es natural? ¿Cuánto da raíz de 4? Usted debe calcular la raíz, esto da 2. ¿Es natural? Sí. ¿Es entero? Sí. ¿Es racional? Sí, porque se puede ver como dio 1. ¿Es irracional? No. ¿Y es real? Sí. Entonces no se vayan a confundir y creen que cualquier raíz es irracional. No. Si es raíz de 3, sí. Si es raíz de 5, sí. Si es raíz de 7, sí. Pero mire que raíz de 9, por ejemplo, raíz de 9 esto da 3. Entonces mire que raíz de 9 no es irracional. También sería natural, entero, racional y real. Entonces, eso es todo. Espero haya sido claro para que realicen la primera tarea de álgebra de una forma correcta. Gracias.